Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Novakovsky. Presido un espacio que es para las personas que están esta tarde conmigo de mucho interés. Se llama Movimiento Liberal Argentino y está con nosotros, en esta oportunidad la periodista y magíster en psicología Karin Silvia Heilbaum. Es una reconocida liberal argentina que vive en este momento en Austria, pero que está colaborando con nuestro país desde allí, ayudándonos muchísimo a promover las ideas de la oferta liberal en la Argentina y bueno, dándonos su visión desde el exterior. Pero en esta oportunidad la convoqué muy especialmente para que oficie tal vez de la profesión que más la lleva en la piel, que es la de psicóloga. Y la convoqué porque para reconstruir un partido que tiene, en mi caso, que tiene un fuerte contenido, no quiero que nadie se sienta mal por lo que voy a decir, de derecha, ¿sí? Siendo que los aires de construcción tienden hacia el liberalismo, poder invitarlos a ver esta nueva visión tiene que ver con dejar atrás las estructuras que uno lleva consigo. Pero bueno, antes de empezar con este tema y poder abordar mi primer pregunta, me gustaría presentar quién es la señora Karin Silvia Heilbaum. Nació el 19 de septiembre de 1970 en Buenos Aires, tiene nacionalidad austríaca y argentina. Habla de forma fluida en inglés, alemán y español. Es profesora de educación física, estudió en la Universidad de El Salvador, en la República Argentina, es analista universitaria en relaciones internacionales, estudió psicología clínica y de salud mental en la Universidad de Viena, Sigmund Freud en Austria, es magíster en psicoterapia Gestalt y sistémica, e hizo sus estudios en Barcelona, España. Es máster en Comercio Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un posgrado en coaching ontológico. Lo estudió también en España. Hizo un posgrado en coaching social y político en el Ministerio de Educación Nacional de Austria. Es máster en administración de empresas y se especializa en, no sé lo que es Genbackisen, ya nos va a explicar seguramente Karen, en Estados Unidos. Muy buenas tardes, Karen. Mi primer pregunta. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? Hola a todos. Hola, Nico Torres, Torres, siempre le digo, y es Torres. Es Gran amigo cordobés. Es un placer poder empezar a despuntar esta hora de trabajo juntos. Con esta primera pregunta, que me gustaría que nos cuentes por qué hay personas que tenemos una necesidad imperiosa de innovar, de crear, de salir de la situación de ese círculo que es estanco y que para determinados seres humanos nos ahoga y necesitamos crear cosas nuevas y avanzar, y otras personas necesitan sentirse cómodas en aquello que manejan y les da temor todo lo que involucre un cambio, y continuamente están mirando hacia el pasado y de reconstruir lo que ellos sienten como sólido, como que les da seguridad. ¿Qué es lo que sucede con la estructura de pensamiento y de emocionalidad en estas dos situaciones con estos dos perfiles?
Bueno, desde lo político, primero quiero decir, si por favor escuchan ruidos raros, tengo un husky atrás mío y es el perro. Y uno nunca sabe cómo reaccionan los perros. Eh, bueno, con respecto a lo que estabas diciendo, desde lo político te puedo contestar que estabas definiendo lo que es conservadurismo y lo que es liberalismo, ¿sí? Y desde lo psicológico, lo que es la persona más sedentaria, pero cuidado, no lo digo negativamente, lo vamos a explicar, lo que dice que es hiperactivo. Que este hiperactivo puede ser en algún momento un hiperactivo desde la niñez o un hiperactivo, digamos, cuando entra en una edad de madurez y dice, "Ay, yo ya me estoy aburriendo de todo lo que tenemos y quiero un cambio". La persona más conservadora tiene mucho que ver también de acuerdo de las tradiciones que tengamos familiares. Generalmente los que venimos de familias más conservadoras, más tradicionales, donde la rutina, el regimiento, digamos, teníamos en casa, somos los que realmente tenemos después ese espíritu que necesitamos cambio, actividad, y nunca conocemos lo que es la pausa. En cambio, la persona que es más estructurada en una edad más avanzada es la que generalmente en casa se invierten los factores en muchos casos. Son los que tenían menos tradición familiar. Pero puede ser también que hayan personas que sigan esas tradiciones y siempre se dan muchos casos de argentinos, ¿no? Que el argentino, fíjate, si vamos al tema político, yo te puedo preguntar, ¿por qué votas siempre radical? Y porque mis abuelos, mis padres eran radicales, y no conozco otra cosa que sea el radicalismo. ¿Por qué votás siempre la UCD? Aunque es más nuevo, ¿no? Y porque mi familia también fue toda la vida de la UCD. O sea, lo que pasa que en el tema del liberalismo ya ves que uno va tendiendo más o sigue la misma línea o va cambiando más porque el liberal se tira a la pileta. El liberal sigue adelante, le gustan los cambios, le gusta la innovación. Juega, si por ejemplo un liberal tiene que cerrar un seguro de vida, no te va a cerrar el seguro de vida de los bancos corporativos, que son todos tradicionales, con los índices, digamos, del 5% todos los años, sino que va a decir, bueno, yo hago el 50% a lo que es tradicional, que yo sé que tengo una inversión segura, y el otro 50% lo tiro a las acciones, a ver qué pasa. Porque ya se arriesga más a lo que es el riesgo. Y eso tiene mucho que ver con las personalidades y personas, vuelvo a repetir, de acuerdo a la familia en la que venimos, del barrio donde nos formamos o el club al que pertenecemos o las empresas que constituimos o de acuerdo a las profesiones que seguimos. Los abogados generalmente o los contadores públicos van a ser siempre más conservadores. En cambio, los administradores de empresas, los politólogos, los arquitectos, los psicólogos, van a ser siempre más de tirarse a la pileta. Y entre los psicólogos vas a encontrar la diferencia. El psicoanalista no se va a escapar nunca de lo que es la escuela de Freud o lacaniana. En cambio, nosotros los psicoterapeutas no queremos saber nada del psicoanálisis, por más que tenemos la formación y decimos, no, vamos a la acción, al hoy y a la hora, y no al ayer y cargar con todas las mochilas. ¿Fui un poco clara o tengo que ser más clara? Sos muy clara. Bueno. Sos muy clara. Yo, como liberal que soy, no quería poner las etiquetas de conservadurismo y liberal. No, pero quise definir las diferencias para que uno entienda mejor por qué lado vamos y por cuál no, o al revés. Lo que he vivido a lo largo del desarrollo de mi propia existencia es que de jóvenes somos revolucionarios cuando
vamos madurando, mantenemos ese espíritu de modificación y de cambio, pero ya empezamos a querer conservar determinadas cosas. En lo personal, creo que hay determinados valores como la familia, como las amistades que uno desea conservar, y otras que no. Pero yo he visto personas que se resisten indefectiblemente a los cambios, les da temor, sin siquiera conocer qué es lo que la otra persona tiene por decir. Y antes de escucharla, ya dicen que no. Y esto que estoy diciendo afecta en todos los ámbitos. Afecta en los ámbitos de las relaciones interpersonales, afecta en el mundo laboral, afecta las oportunidades de trabajo. En donde vos le decís, pero escúchame, tengo algo que proponerte, me encantaría que me escuches, y ya te están diciendo que no. ¿Sí? Y por el otro lado tenés personas que están terminando de elaborar una idea y ya en su mente tiene 5 ideas nuevas que desarrollar. Entonces, mi pregunta es si esto es una cuestión endógena, más allá de la cultura en sí que nos atraviesa, o si tiene que ver con el ámbito o si tiene que ver con la personalidad del ser humano. Qué bueno que no, hay unos que nacen, que les gusta, o que pueden escribir con la derecha, y otros que pueden escribir con la izquierda, y otros que pueden escribir con las dos, ¿sí? Eso era, en principio, mi pregunta. Mira, en el año 2004, cuando yo estaba haciendo justo el máster en Business Administration, que me especialicé en Gemba Kaizen, que Gemba Kaizen es una estrategia empresarial que se llama mejora continua. Es decir, con los recursos que tenemos, los japoneses siempre tratan de buscar los saneamientos de las empresas, ¿sí? O sea, sin reciclar todo, sino de ver cómo pueden optimizar los recursos humanos, los recursos que tienen, etc. Y en ese año tenía que escribir muchos papers, y uno fue sobre liderazgo. Y mi primer tema fue, ¿el líder nace o se hace? Y ahí fue cuando como psicóloga empecé también a hacerme muchas preguntas, ¿no? Porque muchos nacemos con un carácter, como vos decís, personalidad de liderazgo. Pero todo depende en cómo vamos desarrollándonos a través de... Pero se desarrolla líder cuando la familia no empieza a, digamos, a discriminarlo, como no me sale la palabra directa en español, pero como decir, si vos, por ejemplo, tenés ciertos talentos y yo no te digo, ay, no, cállate la boca, no hagas, sino cuando te motivo como madre o como tutora a resaltar y a no lo rescatar tus talentos. Claro, no lo descalificas, exactamente. Así es. Marginás, quería decir, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros a un líder, a un niño que nace extrovertido, con poder de liderazgo, lo vamos motivando, y ahí se llama activar la motivación para que vaya desarrollando los talentos, entonces ahí sí logramos a un líder. Y ahí sí logramos a una persona que tiene una seguridad de sí misma, una seguridad de las decisiones que va a tomar en su vida. ¿Por qué? Porque al estar seguro, tiene una autoestima equilibrada, no te estoy diciendo ni alta ni baja, una autoestima equilibrada, donde, por supuesto, toma un razonamiento de cada paso que va a dar, pero está en equilibrio. En cambio, si tenemos a esas personas que decimos, no, cállate la boca, no, por el que dirán, o que otro, puede ser una persona que haya nacido con poder de liderazgo, con ese talento, pero no lo pudo desarrollar en ese momento. ¿Y qué sucede? Se siente marginado, y ahí es donde empiezan con las inseguridades, los desequilibrios de autoestima, y ahí comienzan los miedos. Miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo al fracaso,
miedo a lo que vendrá. ¿Sí? ¿Me vas a, ¿Soy clara hasta ese punto? Bueno, y de ahí es donde nosotros podemos ir viendo, puede ser un factor de género, de una muestra de carácter que fui desarrollando o heredando a través desde mi nacimiento, o puede ser una situación, por ejemplo, un fracaso, puedo haber sido una persona totalmente segura, pero fracasé en mi matrimonio, fracasé en mi estudio por determinados motivos, padecí el bullying, ¿no? O el moving, son dos palabras que son muy parecidas, que prácticamente lo mismo, uno resulta en los colegios, otro en la actividad laboral, y eso me provoca ciertos complejos, y los complejos me llevan nuevamente a los miedos. Y en los miedos, cuidado, porque de los miedos podemos pasar luego a las inseguridades, y de las inseguridades a los ataques de pánico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros mismos sentimos inseguridades y miedos, de tratarlos, así sea con un profesional especializado en la salud mental, o de hablar esos temas con amigos, que tengamos confianza, que nos motiven. ¿Y qué significa motivar? Activar la motivación para uno sentirse con alegría, con ganas, con fuerzas para seguir adelante. Y si lo notamos también en nuestros hijos o nuestros seres queridos o amigos, y vemos que esa persona padece ciertas inseguridades, por favor enseguida activar, motivar, porque las inseguridades son el peor enemigo de nuestro desarrollo. Yo le llamo siempre de nuestra salud mental, ¿sí? Por eso es muy importante el hablar, el verse, hacer una autorreflexión, no tener miedo. Fracasar vamos a fracasar siempre, triunfar vamos a triunfar también siempre. Vivimos en constante cambio y en constante crecimiento. Entonces es importante que no, eso que decimos, no, yo ya soy grande, no cambio, no es mentira, nosotros cambiamos hasta el último día. Por eso es importante que seamos conscientes de que como seres humanos vamos a fracasar y nos vamos a golpear muchas veces, y no decir, ay, fracasé, qué mala pata que tengo. No, ¿qué aprendo de esto? Bueno, tenemos muchísimas oportunidades en la vida, pero ser optimistas, ser propositivos en nuestros pensamientos, y tratar de tomar siempre distancia con todo lo que es tóxico, porque eso nos toxifica mucho más y nos lleva a los miedos. Bueno. Karen, yo te voy a hacerte las últimas 2 preguntas y después voy a abrir las preguntas al grupo porque me encanta que también el resto participe. Mi pregunta, te dije que eran 2. La primera es, ¿por qué las personas que tienen una actitud más conservadora también tienen una actitud mucho más cerrada a tratarse en psicología o consultar, por ejemplo, a un psiquiatra? ¿Por qué ese miedo a, cuando saben que sufren, cuando ellos mismos ven que no avanzan o están estancados en un determinado espacio, pero no pueden correr ese límite, por un lado, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿no crees que la sociedad indefectiblemente termina importando las pautas de cambio al individuo? Aunque uno se resista, es la misma sociedad la que lleva al individuo a cambiar. Bueno, la primera pregunta, que estamos hablando de una sociedad más conservadora, más estructurada, tiene mucho que ver, como dije anteriormente, de la familia y en el grupo o ambiente social en el que yo me muevo. Cómo se crió mi familia, cuáles son los valores que me promovieron también en el tema de los colegios, en qué colegio estudié, cómo fue mi educación, y entonces que me rebelé yo a esta estructura o la continué. Fíjate que generalmente en muchas familias, suponete una familia con 3 hermanos, el primero siempre sale súper estructurado, como es la familia. El segundo es el rebelde, y el tercero generalmente es el más bohemio.
Te hablo de 3 hijos. El del medio siempre el que es más jalario, y el, como decimos acá, y el más chico o toma ejemplos del primero o de la segunda o del segundo. ¿Por qué? Porque el más grande es el que siempre quiere dar la alegría a los padres y generalmente va a ser la persona con más conflictos. ¿Sí? Y depende con quién se case, cómo se desarrolla en su futuro. ¿Sí? Ujú. Generalmente se dice que el hombre busca a la mujer igual que la madre. Eso se daba en muchos casos antes. Ahora generalmente buscan el polo opuesto a lo que es la madre. Antes buscaban más la imitación de la madre. Pero van pasando esos temas. Entonces, tienen que ver de acuerdo a cómo te criás y de acuerdo a cómo es tu mente. Porque vos podés haberte criado en una familia súper estructurada, pero vos decís, no, yo soy la oveja negra, ¿no? Como dicen muchos. Y hago la vida que quiero seguir. Fíjate en el caso, las que fuimos a colegios privados, por ahí de monjas, generalmente, y eran colegios antes de mujeres solas, ¿qué pasaba? Te desesperabas cuando veías un chico. Mientras que las Mm. chicas que iban a colegios mixtos era algo totalmente natural. ¿Por qué? Porque lo prohibido era más interesante. Y ahí está el tema, como cuando educo a mis hijos, de qué forma lo educo. Quiero que mi hijo sea más prudente, más decente, tenga más valores, entonces dialogo más, pero no le prohíbo, porque todo lo que prohíba en la adolescencia lo va a querer probar. Bien, ¿Sí? está, Y, el, sí. y por un lado. Y la segunda que me preguntabas de la sociedad, sí, depende. La sociedad muchas veces nos impone nuestras estructuras, nos impone nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque como seres humanos estamos en una sociedad que dependemos mucho del qué dirán, por más que digamos que no, nos importa mucho. ¿Por qué? Porque ese qué dirán afecta a nuestra personalidad, a nuestra autoestima y a ver si somos rechazados o aceptados. Bueno, estoy abierta para preguntas. Muchísimas gracias, Karen. No, por favor. El señor Alex Saciano te quería saludar y hacer una consulta. Encantada. ¿Sí? Alex, Ah, sí. Te estaba escuchando muy atentamente, me encanta todo lo que estás diciendo, pero quería hacerte una consulta porque, bueno, además todos tenemos en nuestra vida conflictos y gente que tiene conflictos alrededor nuestro. La conducta, claramente, sabemos siempre, los animales también, es genotípica, o sea, de la genética, y después viene la parte fenotípica, que es las experiencias, lo que se vive, todo con la... Ujú, También sabemos que muchos trastornos psicológicos y comportamientos tienen que ver con la producción de serotonina. ujú. Eh, Mi pregunta concretamente, abusando, quizás gente con autoridad, ¿es la parte de la conducta lo que genera la serotonina o la serotonina genera la conducta? No, son dos puntos totalmente diferentes. Bien. Las conductas pueden ser generadas independientemente de la serotonina, de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo y en el momento que me encuentro yo. ¿Sí? La serotonina es un tema genético, Sí. ¿sí? Que es decir, es fisiológico, biológico. Entonces, al faltar serotonina, sí o sí tengo que compensarla con un psicofármaco y por eso es importante, yo siempre digo a mis pacientes también, previamente, antes de de comenzar con un tratamiento psicológico, visitar a un psiquiatra o a un neurólogo para ver cómo está el sistema hormonal. Porque No. al estar equilibrada la serotonina medicamentosamente, hay personas que ni necesitan terapia, porque ya lo van tratando con ese antidepresivo, porque al estar desequilibrada la serotonina puedo tender a una conducta, digamos, que me falte fuerza, que me falte alegría, ¿no? Como no depresivo totalmente, pero sí deprimido. Si tengo problema de tiroides, caigo en una depresión.
Si tengo una diabetes de adulto que se llama la diabetes mellitus 2, caigo en una depresión, ¿sí? O sea, o si tengo un problema gastrointestinal que no está tratado, que también puede ser hormonal, o el hombre entra en la andropausia, la mujer en la menopausia, también hay un desequilibrio emocional, y por el tema del desequilibrio hormonal, y no por eso la persona sí o sí tiene que estar sometida a un tratamiento psiquiátrico o psicológico. Por eso es muy importante, primero, a tratarlo todo fisiológicamente y después ver cuáles son las causas. Por otro lado, el tema de las conductas, es así que todo depende del estado de ánimo que tenga yo y de mi apertura. Nosotros tenemos una personalidad que con esa personalidad nacemos. Nuestras conductas las podemos reeducar, lo que se llaman. ¿Y por qué digo reeducar? Porque generalmente ante los altibajos volvemos a nuestras conductas de origen. Mientras tengamos un equilibrio, podemos controlar nuestras conductas, que a su vez controlamos nuestras emociones. Las conductas dependen mucho de las emociones. Y de ahí es donde se genera todo ese orden de los factores. ¿Fui clara? ¿Quedó algo pendiente? No, no, está muy claro, está muy claro. Ahora, una pregunta que yo te quería formular, que es bastante, ya que no soy freudiana, te incomodo. ¿Cuánto tiene que ver con esto del proceso creativo del sexo? El sexo del proceso creativo. Bueno, yo justo no soy freudiana, yo soy lo antifreudiana y Por lo eso te antifreudiana. lo pregunto, para incomodarte. No, como no soy, para mí yo pienso que el tema de la sexualidad depende mucho de cada persona, de su formación, y también tiene mucho que ver con el estado hormonal que uno está, ¿no? Porque yo, por ejemplo, voy a ser sincera en mi caso, yo soy una persona que me casé, formé mi familia, tuve una familia con 4 hijos, un matrimonio de 25 años, hermoso, y quedé viuda. Mi tendencia, digamos, sexual no va a ser la misma necesidad que una mujer, por ejemplo, que se divorció porque tuvo un fracaso matrimonial. Pero, ¿Sí? por ejemplo, en este caso, En eso concretamente, diciendo. Bueno, uno no no, no te volcaste no vos. estoy diciendo un ejemplo, por ejemplo, en mi caso o en un caso paralelo. Y la sexualidad para algunas personas es súper importante y para otros la reemplazan con otras situaciones. O sea, yo creo que la satisfacción de cada persona es lo que a uno le da alegría. Hay personas que disfrutan de la sexualidad por disfrutar y otras personas que solamente la pueden relacionar con los sentimientos. Y eso está en la libre elección de cada persona, ¿no? Y no se puede medir porque es muy personal. Genial. Y tiene mucho que ver también con los valores educativos y con los valores que tenga uno. Yo nunca juzgo en ese sentido, ni como persona ni como psiquiatra, perdón, psicóloga, no soy psiquiatra, disculpen. Pero me refiero a que es la decisión de cada persona, en lo personal o en lo no personal, pero cada uno puede vivir su sexualidad o sus sentimientos de la forma que considere mejor. Hay personas que dicen, no, para mí no es tan importante el acto sexual, pero sí el dormir abrazadito de mi pareja. Y bueno, o para otro es más erótico besarse, y no llegar al acto sexual, y otros quieren el sexo a lo bruto, y eso los erotiza más y lo necesitan. O sea, eso es muy libre y muy personal de cada persona. No se puede medir psicológicamente ni clínicamente. La Divino. tengo a Eugenia, perdón. Sí, Alex. No, la pregunta tenía que ver, ya que vos estabas diciendo que sos viuda. Yo perdí a mi primera mujer y a mi hijo a los 22 años y me dediqué al estudio. Y yo la verdad que no sé si tenía un miedo, todavía es el día de hoy que tengo miedo de la vinculación, y no sé realmente si he estado estudiando o estudié un montón o tuve una cantidad de sexo que es subliminal, la canalicé por ese lado. Entonces a mí cuando veo procesos creativos digo,
Yo soy alguien que crea, ¿no es cierto? Yo creo concretamente sistemas econométricos. Siento un placer que es muy parecido a una especie de orgasmo intelectual. Entonces, por eso era la pregunta. Sí, tal cual. Eso también está totalmente aceptado en Es ese como sentido. cada persona sublima, es la misma pulsión. Exactamente. Tengo dos personas que levantaron la mano. La primera Sí, es por la favor. señora María Eugenia Martínez. Muy buenas tardes, María Eugenia. Hola, Hola, María ¿qué tal? Eugenia. A ver. María Eugenia Martínez, tenés que Ahí está. abrir el Ahí teléfono. está, ahí está. Ahí lo pude abrir. ¿Qué Fantástico, tal? dale. Muy buenas Saludos de tardes. acá desde Tubal. Sí, quería preguntar cuánto cree que ha influido la pandemia en las conductas y en esto del rol de la creatividad y el liderazgo. Bueno, la pandemia ha cumplido un rol muy importante en el desarrollo de, digamos, de la personalidad de las personas estos últimos años. También con el tema de los miedos, el liderazgo también, y ahí tenemos, digamos, una división. Hay personas que son mucho más independientes, más líderes, porque dijeron, yo ya no me dejo comandear por nadie, yo ya no dejo que hagan conmigo lo que quieran, y se han abierto a la vida de una forma que antes no se conocían, y hay otras personas que se han quedado más en el encierro, ¿no? Y en los miedos. Y hay muchas personas que sin tener digamos, un autismo diagnosticado, hoy tienen ciertos comportamientos autistas por el tema de que estuvieron tanto tiempo encerrados que no encuentran más sentido a la sociabilización, como por ejemplo salen a la calle y tienen miedo cuando personas van cerca de ellos o cuando tienen que hablar en público. Por eso sí tuvo una influencia muy grande, yo creo de un 70% la pandemia en el desarrollo de las personas hoy. Y también depende del país donde han estado, ¿no? Porque hay países que no han padecido tanto encierro, pero otros sí. Muchísimas gracias, María Eugenia. Vamos con Nicolás Torres. Hola Hola, chicas, Nico. ¿cómo están? Buenas tardes, saludos de Hola. Córdoba. Saludos a Alex también, que es un estandarte, y Álvaro ahí lo estoy viendo recién, saludos. Bueno, yo me quedo retumbando la palabra Freud, pero no lo quiero llevar al terreno digamos, de la noche, el Simonte, la cama y todo eso, no. Quiero, Karin, que visitemos con vos algunos complejos, ¿sí? Quizás tratados por Freud y por tanto otros especialistas, y vos lo habrás visto en varias ramas, o sea, de las varias ramas que tiene la ciencia, la rama científica de la psicología. Quisiera, digamos, que visitemos lo que le pasa a los humanos que no pueden cortar con el cordón umbilical a sus padres. Puntualmente, el caso, digamos, complejo de Edipo para los varoncitos, complejo de Electra para las damitas. ¿Sí? Gente que, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo me fui convirtiendo medio en antropólogo de oficio, siempre lo digo, esto empezó siendo un chiste y ya uno se lo empieza a creer. Y me pasa de hablar con gente de 65 años, 75 años, y empezás a contar las palabras que la otra persona está diciendo. Por ejemplo, un hombre, y te dice, de todas las palabras que te dijo, la mami. Te dice la mami tanto. ¿Tu vieja? No, la mami. Bueno, ¿y cómo condiciona eso después a la persona en el desempeño que va a tener socialmente, cívicamente, liderazgos varios, porque somos líderes para nosotros, líderes para un entorno, líderes para un país? Y cuando hablamos de la palabra ser líder, no quiere decir ser presidente, quiere decir simplemente que las otras personas te visualicen como una persona confiable, nada más. No hay obligación de presidir nada, ser simplemente confiable. No sé si te incomodo ahí, Karin, con la No, pregunta. no me incomodas, pero también es un tema que
que me gusta tratarlo a mí y que bueno, me ha llevado sí en ciertos conflictos en Argentina, por eso vos justo me haces esa pregunta, por lo que yo hablaba y yo sé de quién hablabas también, pero el tema es lo siguiente, voy a responderte la pregunta como psicóloga y también como psicóloga política. Acá, cuando, por ejemplo, en Austria tenemos ahora el 9 de octubre digamos, las elecciones presidenciales, ¿sí? Y para elegir a los candidatos presidenciales, como se necesita un líder, ¿sí? Se van analizando siempre antes quién va a ser el canciller, quién va a ser el presidente, las conductas. Está esta persona por ejemplo, primero se los expone a un debate muy difícil con los peores digamos, contrarios en los debates para ver cómo se maneja en ese debate. Segundo, si esa persona está en condiciones, hacen también, y te vas a reír en lo que te digo, esos seminarios de supervivencia, de saltar por el fuego, etcétera, etcétera, para ver qué sucede. Después, si pueden soportar crítica y soportar estrés. ¿Hasta dónde? Porque una persona que asume un cargo político de cierto liderazgo tiene que estar en condiciones de ser neutral, de soportar muchas cosas, de actuar con altura, con cintura política, etcétera, etcétera. Y también el hecho de ir solo, no llevarse ni a la primera dama, ni a todos lados, sino de ver cómo se desenvuelve solo y sin asesores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se mide acá, te hablo tanto en la alternativa für Deutschland en Alemania, como acá en Austria, cómo se miden los líderes políticos. ¿Sí? Hay ciertas estructuras que ahí se sabe es un líder o no, porque no se necesitan personas que tengan un cordón umbilical ni dependencia con nadie, porque si no falta mucho el poder de liderazgo, ¿sí? En el sentido de las personas que vos me hablás, si vamos al tema personal, tenés el caso de los nenes de mamá, ¿no? Y ahí está el problema de la suegra. La suegra que está casada con el hijo y entonces la esposa no tiene... Eso es un tema que tiene mucho que ver con justo el tipo de psicología que aplico yo, que es la sistémica. Que no es voy a hacer constelaciones familiares y voy a hablar con el muerto de arriba, como me ha pasado muchas veces que he escuchado gente que me ha dicho, he hecho constelaciones familiares y me comuniqué no sé con qué espíritu. No, no, no. La psicología sistémica es para saber bien, es como jugar al ajedrez. ¿Cuál es el rol que vos jugás en tu vida? Si sos el esposo de tu esposa o si sos el papá de tu esposa, ¿no? Porque si nosotros no ocupamos un rol exacto en el rol que tenemos que jugar en nuestra vida, en nuestra posición, no vamos a fracasar. Entonces, ¿cómo puedo comprobar si realmente estoy en el rol correcto? Viendo cómo es mi acción, mi actitud, mi accionar y la devolución del otro frente a esa acción. ¿Sí? Acción, reacción, reacción, acción. Bueno, y por eso, en ese sentido, el tema tiene mucho que ver, es muy cultural lo que vos decís. Se ve mucho la dependencia de nenes, aunque no lo creas, no es tanto el italiano como el alemán. El alemán es más nene de mamá que el italiano. ¿Viste? ¿Te Me está quedaste helado? sorprendiendo, me está sorprendiendo. No, Entendía fíjate. que lo echaban a los 18 años. Acá en los No, italianos, son yo más soy, digamos, dependientes. Depende. descendiente Los de la italiano, ciudad, se ahí quedan hasta tenés. los 35, hasta los Sí, 35. pero ahí tenés, fíjate lo que te digo, no tiene nada que ver de qué país. Tiene que ver si vienen de una aldea o si vienen de una ciudad grande. Si yo, por ejemplo, te hablo de Viena, por supuesto, en Viena son súper independientes porque ya es una ciudad, como si te decís en Londres, Buenos Aires, que es mucho más independiente que las personas que viven en una ciudad más pequeña. Pero tiene mucho que ver, depende de la... Pero el alemán es mucho más nene de mamá que el italiano. Mira vos, no sabía. Sí, No sí, sabía. sí, sí. Ahora, En el ciertas impacto, generalidades, no vamos a generalizar todo.
el impacto, eso tiene impacto en todas las actividades que termina realizando esta persona. Te digo, a ver, ¿en qué? No solamente en matrimonios, yo no estoy pensando en eso puntualmente, estoy pensando en el último nivel, el más alto de los liderazgos, que es el liderazgo cívico, ¿sí? Sí. Pero arranca, digamos, en los escalones anteriores, digamos, liderazgo en las familias, y cuando hablo de familia no estoy hablando de matrimonios, sino también, digamos, a nivel padres, hijos, primos, luego en empresas o de entorno de organizaciones, y después en el entorno macro, que es organización cívica, ¿sí? Uno observa de que hay gente que es como que está, perdón, voy a decir una palabra quizás media fuerte, pero como castrados. Pero cuando hablo de la palabra castrados, lo que quiero, digamos, representar con esto es como si le hubieran cortado un pedazo del cerebro a la persona, o un pedazo del corazón. Como que están encorsetados, como que su cerebro se le hace más chico, digamos, porque no pueden salir de la diosa o del dios que es su madre o su padre. ¿Me entiendes? O sea, es como... Puede ser, pero no simplemente tiene que ser la madre biológica, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, vamos a ver sin politizar, pero vamos a ir. Fíjate el caso de Argentina. Cristina Kirchner de Fernández. Fernández de Kirchner, perdón, al revés. Su marido fue el títere de ella. Después Scioli pasó a ser en cierta época el títere de ella, y Fernández, ¿te das cuenta? Y el mismo Macri fue títere de Cristina, si vos analizás ciertos comportamientos que han tenido en tratados entre sí. Vamos a Macri. ¿Por qué Macri no fue líder? Porque Macri fue presidente porque él necesitó de todas formas demostrarle a su padre que él iba a ser capaz de ser presidente de la nación, y no porque él quería ser presidente para el país. Y fíjate una cosa, vamos a ver temas de liderazgo. Voy a tirar nombres, no importa, pero para que se den cuenta, no estoy juzgando a nadie, estoy nada más analizando sucesos. Cada uno tiene su ideología personal y no voy a estar haciendo partidismo acá. Acá está Álvaro, que le mando un beso enorme, y él sabe que yo siempre soy amante de la libertad, las ideas de la libertad, y su padre fue el que me llevó al liberalismo. Hola Laura Lavalle, que ahí la veo, mi amiga del alma. Bueno, vamos al ejemplo, pero quiero explicarles desde el punto de vista psicológico el tema de cómo son estos procesos, y me fui ya de tema. Espera, que yo quería explicarles, háceme acordar, Nico, ¿qué dije al final? Creo que estábamos en esto de cómo afecta en el rol cívico esos dioses que traen desde su infancia. Creo que de ahí venía la historia, me parece, no sé. Bueno, que traen desde la infancia. ¿Por qué? Porque el problema es lo siguiente: muchas veces nosotros necesitamos demostrarle a nuestros padres de tal situación, y eso fue lo que ha pasado en el caso de Macri, lo que ha pasado, por ejemplo, ¿por qué el caso de la patología de Cristina? ¿Por qué? Ella fue hija ilícita, ¿no?, de su madre, que en ese momento era soltera, se casó después con un camionero. Ella siempre quiso estar en una postura donde no llegaba, y bueno, después se casó con Kirchner, pasó lo que pasó, y es como que ella quiere asumir un rol, pero a su vez critica a la clase social en la cual ella querría formar parte. Karin, Sí, entonces ahí se ve el tema de esos miedos e inseguridades. Traté de mostrar esa. Sí, adelante, María. la tenemos a la señora Karen Rubio, que te quiere hacer una consulta, y después voy a hacerte yo una consulta Encantada. que me encantaría realizar. Muy buenas tardes, Karen, ¿te podés habilitar? Hola, ¿se escucha? Sí, Perfecto. hola, encantada, Cari. ¿Qué tal? Una tocaya, por fin.
Bueno, en primer lugar, un gusto saludarte. En segundo lugar, bueno, felicitarte, desearte muchas felicidades por el día de ayer, tu cumpleaños. Gracias. Y bueno, Antes, sí, pero bien, antes de gracias. ayer. Bueno, y en tercer lugar, preguntarte sobre cómo lidiar con las personas que se sienten muy cómodas durante un conflicto eterno. ¿Querés decir las personas coléricas? Sí, las personas que se sienten cómodas en conflicto, En eterno en, e- conflicto. en eternos conflictos, ¿viste? Que se pudo hacer esto, que se pudo hacer aquello, que tendríamos que hacer lo otro, o sea, donde buscan quizás una perfección irreal, pero en el fondo conflictuar todo el entorno. Una forma de ir cambiando esos conflictos, porque generalmente somos casi todos así, ¿no? Yo me incluyo, porque yo a veces tengo etapas que a veces digo, esa fui yo, pero bueno, el tema es lo siguiente, tenemos que tener presente que antes de hablar de lo negativo con alguien, que hablemos de lo positivo. Nunca dejemos de alabar. Y no me refiero de idealizar a las personas, pero sí de, ¿cómo lo puedo decir en español? Perdón, porque yo hablo siempre en alemán y a veces tengo que pienso en alemán y tengo que traducir al español. Por ejemplo, ¡ay, qué lindo corte que tenés! Pero la verdad, a mí me gustaba más cuando lo tenías largo, pero igual te queda muy lindo. ¿Sí? No decir, ¡ay, qué feo! ¿Cómo te cortaste el pelo? O, qué bueno sería ver cómo es cómo te desarrollas escribiendo, a ver. O sea, siempre invitando, hablando del lenguaje propositivo se llama. O sea, no decir, che, pero ¿qué hiciste? ¿Qué esto y qué lo otro? Tratar de cambiar lo que son los reproches por propuestas. ¿Sí? El reconocimiento. La persona que generalmente es muy conflictiva y muy perfeccionista es porque siempre le faltó el reconocimiento de mamá o papá. Y eso se da en el 100% de los casos. Entonces busca un reconocimiento y por eso llama al conflicto por la inseguridad que siente, a pesar de que uno lo ve como totalmente seguro, pero por dentro es una persona llena de inseguridades. Porque la persona segura es totalmente suelta. El miedo es lo que nos lleva a no poder soltar. Eso es el miedo. Por eso, ser sueltos. Y no enfrentar cuando estamos calientes, por favor. Eso siempre cometemos muchas veces el error que enfrentamos las situaciones cuando estallamos en calientes y nos mandamos las metidas de pata de la vida, ¿no? Que nos cuesta amistades, nos cuesta relaciones, muchas veces nos cuesta muchas posibilidades. Acá estamos. Sí, bueno. Bueno, yo quería hacerte una pregunta que para mí es a lo largo del desarrollo de los hombres, no solamente de las mujeres, digo hombres en general, ¿cómo puede interferir o qué cambios puede realizarse en lo que es la conducta del ser humano la falta o desequilibrio de la serotonina, de la dopamina, de la noradrenalina, de las endorfinas, ¿sí? Que produce el cerebro? ¿Cómo es que esto puede afectar en la vida de un ser humano? Bueno, yo dije antes, todo lo que son el tema hormonal es fisiológico. Nosotros también lo activamos de acuerdo a nuestras conductas, ¿no? Porque si nosotros, y todo tiene mucho que ver con el tema de cómo dormimos, cómo nos alimentamos y cómo nos programamos. Yo, Por por eso ejemplo, siempre dije, un tema por el cual yo te dije hoy a las 18 horas y más tarde no hago esta conferencia, porque yo durante 3 años casi, me la pasé acostándome a las 3, 4 de la mañana, me levantaba a las 6 de la mañana, dormía a la mañana o a la tarde, qué sé yo, y llevé un desequilibrio total en mi vida.
¿sí? ¿A qué me llevó? Por ejemplo, lo digo personalmente, a un desequilibrio de las células, y cuando las células, y acá va el tema, la respuesta, no se regeneran bien. ¿Y cuándo se regeneran las células? A partir de la medianoche hasta las 7 de la mañana, por ejemplo, ¿sí? En ese proceso. Entonces se necesita dormir bien, desconectar, porque ahí se regeneran las células. No solo el sueño, que es muy importante. Hay personas que 4 o 6 horas duermen bien, otras necesitan 8. Yo, por ejemplo, necesito varias horas. Después, la buena alimentación. ¿Qué eso significa? ¿Qué es lo que nos puede provocar también un desequilibrio de la serotonina o de la adrenalina? Las harinas son pésimas. El aceite, por ejemplo, de girasol es pésimo. ¿Sí? Tenemos que cuidar qué es lo que... La conducta, Karen, en la conducta del ser humano, ¿cuándo me doy cuenta que tengo que ir a un neurólogo o tengo que ir a un médico para verificar, habrá algo que no está funcionando bien en mí? Mira, en muchos casos, los dolores de cabeza, cuando no puedes dormir fácil, los problemas gastrointestinales, ¿viste? Cuando vos decís, uy, se me hincha la panza y no sé de qué, o tenés reflujo, o tenés problemas que vas demasiado al baño o no vas, porque el estómago es nuestro segundo corazón. Cuando sentís taquicardia o ves que tenés cansancio, enseguida a un neurólogo. Yo les diría siempre, pero es mi opinión personal, ¿sí? Antes de ir a un psiquiatra, a un neurólogo. Porque el neurólogo los va a derivar sí o sí al psiquiatra si realmente necesitan un tratamiento psiquiátrico. Porque generalmente todo tiene mucho que ver y depende de la columna, ¿no? Y del sistema nervioso central, por eso. Y el neurólogo puede enseguida reconocer si el tema es ortopédico, o neurológico, o psiquiátrico. Sé, por ejemplo, que una buena alimentación, el dormir 7 u 8 horas, el besarse, ¿sí? Fomenta la serotonina. Los sentimientos, sí. Exactamente. Abrazarse, besarse, alabarse, por eso digo siempre, qué linda que estás, qué alegría, o sea, siempre una sonrisa. Eso sube la adrenalina, por ejemplo, como decís. Tomar sol, aunque no sea mucho, si hace mucho frío afuera, pero dejar las ventanas sin cortinas, las cortinas abiertas para que entre el sol en los ambientes, eso es muy importante. Y no encerrarse. De alguna forma. Dejen lo virtual, hagan todo lo que puedan hacer ahora presencial, por favor. Estuvieron mucho tiempo encerrados. Es importante el contacto con la gente. Es muy importante. Así es. Bueno, señora, hace más de una hora que estamos hablando. No sé si alguien más quiere hacer una consulta. Por mi parte, feliz de verla a la señora Laura Lavalle, a la señora Karen Silvia Haydon otra vez. Silvina, siempre me cambias el nombre. Karen Silvina. Silvina, vos sabés que recién te veo bien. Karen es Silvina y no Silvia. Te pido mil disculpas. No importa. Silvina. Es más, te tengo mal agendada y todo. Tengo Silvia, no sé por qué. Bueno. María, creo que María Emilia del Sur quería hacer una pregunta y se había caído y acaba de volver. Ahí está conectándose. Sí, María Pía y Cecilia. Me parece que Cecilia en algún momento levantó la mano, después la bajó. Chicas, si alguien más... María Emilia tiene el micrófono activado. María, también podés compartir después donde está el link, si querés, el artículo que escribí ayer, que daba un par de tips sobre el tema de los miedos. Va a ser fascinante. Mientras que las chicas ven, a ver quién habla primero, sí quiero volver al tema del miedo. Al miedo en sí. ¿Por qué? Y ya voy a la estructura de los niños, ¿sí? ¿Por qué hay niños que tienen tanto miedo al rechazo, al ser
al ser juzgados si algo les sale mal, ¿por qué? Y otros, por el contrario, son unos lanzados. Eso tiene que ver con la estructura familiar, o la estructura Sí. cerebral, la conductual. No, con la estructura familiar. Con la estructura familiar. Bien. En un María, 90%, en un 10% puede ser la cerebral. Como te digo, la oveja negra hay en todos lados, ¿no? O sea, María Meana Baru. Muy buenas tardes, te escuchamos. Hola, María. Está tu manito levantada, pero no te escucho. Yo no sé si alguno de ustedes logra escuchar. ¿quién? Mary. Sí, ¿qué? Bueno, hasta que Que se María... desmutee, que se desmutee. No, está desmuteada. No, Laura ella Lavalle no se quiere hacer, desmutee. Laura quiere hacer una pregunta. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Hola Karin, hola Nico, Hola. hola Álvaro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Qué gusto ver. Una pregunta, a ver, desde lo cívico, ¿cómo hacemos para abordar el tema de los rencores, de los resentimientos que acarreamos durante tanto tiempo? O sea, todo lo que he escuchado me parece súper interesante, pero la verdad que quiero poner el foco en eso, ¿no? Porque tanto de un lado o del otro, o de los otros, no logramos, y no creo que lo logremos, poder hacer una conjunción para llevar un diálogo óptimo, que nos permita avanzar. Definitivamente, si nosotros no avanzamos en ese sentido, cada vez nos va a ir peor. O sea, y peor no podemos estar. Entonces, la pregunta es la siguiente, Karin, o al que pueda responderme, porque yo realmente me la hago todos los días, y no me considero, vos María, vos Karin lo sabés, que sea una persona resentida o rencorosa, para nada. No. Tenemos las tres una historia. Entonces, ¿cómo hacemos dentro del marco cívico dejar los rencores, los resentimientos y ponerlos en un lugar y que eso no nos afecte a la hora de una elección X? Bueno. Esto, por supuesto, tiene un marco político, obviamente. Sí, bueno, Y te si lo voy a después lo queremos responder llevar a desde lo los... personal, sería genial también. Sí, por eso te lo digo desde los... Nosotros, yo siempre digo, para completar nuestras ideologías, digamos, nuestros comportamientos cívicos, tenemos que trabajar desde nosotros, desde adentro, ¿no? Porque es lo que yo siempre digo, si no tenemos un alma sana, no podemos ser personas sanas, ¿no? Y eso se trata trabajar como somos una tridimensión, somos cuerpo, mente y alma. El cuerpo tiene que estar, digamos, controlado medicinalmente. La mente, si tenemos una cierta patología, que es normal, no porque tengamos una patología, por favor, somos locos. Es algo que nos puede pasar a todos y debe ser tratada y punto. Y cualquier persona con una patología psiquiátrica, si está bien tratada, puede llevar una vida normal. Y después tenemos el tema del alma, que es lo que nos va a decir el corazón si somos buenos o no. Y lo más importante es saber soltar. No quiere decir que tengamos que olvidar, pero sí saber soltar. Bueno, tuvimos todos los seres humanos tenemos distintas experiencias en la vida, pero el saber soltar, eso desde el punto de vista humano. Por eso para mí, desde el punto de vista personal, que digo, para mí es muy importante que yo dije, me acerco de nuevo a la fe. No quiero decir que soy institucionalista, ¿no? Pero sí mi oración diaria, mi reflexión diaria, porque eso me da cierto amor hacia al otro, amor hacia mí mismo o al Dios, lo que sea, y me hace sentir mejor persona. Eso depende de cada uno y es personal, pero bueno.
Desde el lado cívico, yo lo que veo en Argentina, que la otra vez lo estábamos comentando justo en un grupo que había un debate, que María creo que lo leyó y de ahí vino a esta charla, que yo comentaba la experiencia de cómo es en Austria, ¿no? Nosotros tenemos nada más que 5 partidos políticos, si bien los de centro-derecha, todo lo que uno quiera decir, son de orientación liberal y la Constitución y el gobierno es liberal, digamos, en todo lo que es el libre comercio, etcétera, etcétera. Nosotros podemos hablar en otra oportunidad de cómo está constituido, si hay interés. Pero el hecho es de que de los 5 partidos políticos que están en el gobierno, después otros que están en el gobierno de la ciudad de Viena, hay cierta madurez, digamos, institucional, que hay diálogo, si bien hay conflictos, pero nosotros como tenemos un sistema parlamentario, cuando no nos va alguien, se hace una demostración pacífica, se juntan firmas, se piden nuevas elecciones, o se piden un cambio de autoridades y eso resurge, ¿no? Ahora tenemos el problema de que tenemos muchos verdes, que los verdes son muy comunistas, ¿no? Digamos, y lo que se está tratando de que, bueno, en las próximas elecciones se vayan en lo posible del gobierno, porque es el único partido político el cual con el cual no se puede realmente gobernar. Es la primera vez que Austria tiene tantos conflictos, digamos, en un gobierno desde que está ese partido. Bueno, por las personas que la integran. Pero lo que voy es a lo siguiente, en Argentina lo que veo es que hay todavía mucho resentimiento entre radicales, peronistas, kirchneristas y todo eso. O si vos vas y hablas algo, por ejemplo, a mí en un caso, hablando neutral, me dicen, porque ya sos esto, sos lo otro. No, no soy esto ni lo otro, estoy hablando de manera neutral. Mi opinión personal la doy personal, pero no cuando estoy invitada como relacionista internacional o como periodista en un espacio. Y ya te juzgan, ¿no? O porque sos zurdo o porque sos de derecha. Acá nadie te habla si sos zurdo o sos de derecha. Anda a preguntarle hace 30 años atrás al papá de Álvaro si estaban hablando de derecha o izquierda. Nunca se habló en ese momento. Yo lo que recuerdo, lo que hablábamos no, se hablaba de la Unión, la UCD, se hablaba de ciertos, pero no había esos conflictos como hay hoy, que se ve entre todos. Yo veo en Argentina, y aparte el tema que lo impone, y no estoy politizando, pero es verdad, el propio gobierno, que parece que tuviera toda la gente y toda la oposición en contra. O sea, es la primera vez que veo que hay tanta... yo no sé, yo hace mucho que me fui de Argentina, pero es la primera vez que veo tanto odio de un gobierno hacia el poder legislativo, y que se diga al gobierno nada más el poder ejecutivo y que al poder legislativo no se lo reconozca como gobierno, cuando en realidad son todos gobierno. Pero veo tanto, y yo digo, mientras no suelten y mientras no logren un diálogo, yo creo que tenemos que empezar desde nosotros. Pero veo en la oposición muchas grietas, entre los mismos liberales muchas grietas. En el mismo Milei, que yo lo veo que es una persona muy capacitada, pero no conoce él lo que es soltar, no conoce él el separar lo personal de lo cívico. Eso se lo ve también en Esper, se lo ve en otros políticos, que es una lástima, y quieren cambiar la Argentina, se van a tener que unir todos los liberales, todos los de derecha, todos porque si no, no va a haber posibilidades. Hay que bajar un cambio y hay que armonizar, pero... Mirá, fíjate nosotras, que nos conocemos con María, con vos todo el tiempo, todos los años que llevamos haciendo grupos, hemos tenido nuestras diferencias con otras personas, pero siempre cuando hay apertura de diálogo uno puede ir al diálogo. No por eso quiere decir que uno tenga la misma relación que antes, o que sí, o puede ser más profunda. Eso depende, es de lo personal, pero en lo profesional y todo uno sigue y se sigue respetando. Uno va pasando por distintas etapas, pero ¿por qué? Porque uno aprende a soltar, uno aprende a encarar, aprende a hablar con respeto. No guarda resentimiento, y eso tiene mucho que ver en la persona, y cuando la persona tiene tanto resentimiento y no sabe soltar, no solo que va a fracasar políticamente o profesionalmente, sino en su vida. Es tan lindo irte a dormir con la conciencia tranquila, porque sabes que sanaste los conflictos, por más que los va a haber siempre, pero yo creo que eso depende, no sé, la verdad no tengo la varita mágica, pero empiecen ustedes, cada uno de ustedes,
en mejorar, y cuando ven que alguien critica, de decir, che, pará, ¿por qué no buscamos una solución, algo constructivo? Es lo que yo me propuse ahora, que yo veo que muchas veces entro a atacar, porque es algo típico mío de atacar en las redes todo, pero me estoy frenando mucho más, y me estoy dando cuenta que me freno mucho más, gracias a Dios. No quiere decir que me liberé de los ataques, pero trato, cuando me doy cuenta, digo, ápala, Karin, baja un cambio. Y si cada uno de nosotros nos ponemos ese propósito, creo que vamos a lograr, desde el cambio nuestro, cambiar a gran parte de la sociedad. Eso lo digo como ser humano, no como psicóloga, ¿eh? No, creo, gracias, muchas gracias, Karen. Creo que hay una palabra que es fácil pronunciarla, pero difícil de ejercitarla, ¿Perdón? que tiene que ver que hay una palabra que es fácil pronunciarla, pero es difícil ejercitarla, que se llama tolerancia. Sí. Y cuando hablamos de tolerancia, no significa que al ser tolerante yo me deje avasallar o conquistar por la idea ajena, sino simplemente decir, yo te respeto en tu ideología, te respeto en tus creencias, te identifico como un otro, lo que no significa que por eso yo vaya a cambiar mi forma de pensar. Y que la otra persona se sienta escuchada, pero que entienda que existe un límite, y ese límite implica en mi libre pensamiento, ¿sí? Y los liberales somos individualistas de por sí, y tendemos a querer queremos ganarla, y queremos, porque somos competitivos, y queremos convencer al otro de que nuestra realidad es mejor, y creo que ahí está el error. Creo que tenemos que entender que cada cual tiene su forma de pensar, y que para poder construir un futuro juntos es necesario respetar al otro, ¿sí? En su totalidad. Y que si el otro, salvo cuando, como decía Karin, cuando ya vemos que la otra persona se desborda, que empieza a hablar mal de todo el mundo, que no hay límites. Cuando los límites no existen, uno debe ponerse límites y ponerle el límite al otro, porque lo que hace el otro me termina de molestar a mí. Entonces, para que exista una convivencia tiene que haber un buen diálogo y respeto, si no, no funciona. Escuchamos, chicos, son las 7:17, 7:30, necesito cerrar este espacio porque tenemos todos otra vida. Nicolás Torre, dale, cortita, cortita. Gracias, María, gracias, Karin. Mira, yo anoté varias cosas de lo último que dijo Karin y vos remataste para el lado que quería que sucediera. Yo hay una palabra que aborrezco hace un tiempo, y en varias llamadas telefónicas varios les digo soltar. Cuando vas al psicólogo y detectas a un psicólogo que te dice soltar, Karin, no me retes, no le pago la sesión y me voy. ¿Por qué? Porque, a ver, esto empezó en las charlas que tuvimos con vos, María, hace 1 año y 4 o 5 meses atrás, allá el 25 de mayo de 2021, y yo te dije, y había una foto al final, los liberales tienen que ser líderes de un rebaño, y lo tienen que cuidar, ¿sí? Entonces, bueno, podés soltar a nadie. Jesucristo no soltó a nadie, creo que dije yo en aquella oportunidad, y lo vuelvo a repetir. Entonces, en realidad, cuando surgen diferencias, lo que hay que buscar es la manera de que esa diferencia abra una puerta a un diálogo, tesis, antítesis, y que se produzca el proceso científico de la síntesis superadora. Es un triángulo mágico que uno va subiendo pisos de edificio en conocimiento, porque vos lo dejás al otro escucho, o sea, lo escuchas, ¿sí? Platón y Aristóteles eran maestro y alumno intercambiables, y iban creciendo, y todos los que estaban viendo ese proceso iban creciendo, y se habrán gritado, sí, pero se dejaban terminar la idea. Para llegar a construcciones superiores grupalmente. Acá hay una confusión en Argentina, que yo creo que la cité la otra vez y no la dije tan cabalmente, que es que acá la gente se cree que ser liberal es, sí, ser, digamos, individualista.
No, ser liberal es lo opuesto al anarquismo. Acá hay que ser, digamos, aunador, común unión, buscar la unión común, ¿sí? Y no agrego más nada porque esto se va a hacer muy largo. Quiero cerrar con esa idea. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Vamos con Mariana, María Meana. María, ¿ya pudiste activar tu micrófono? Porque Hola, ¿me escuchan? Perfecto, dale. Bueno, Karin, y gracias a María y gracias a Karin por la invitación a la charla. La verdad que cada tema es súper interesante y más incluso lo que remarcaba recién, o sea, el tema de los individualismos, ¿no? O sea, es como que estamos viviendo particularmente, lo que decía Nicolás, en Argentina, una cuestión de que los candidatos son extremadamente individualistas, están lejos de la gente, lejos de la necesidad de las personas, o sea, es como que son ellos llegaron, usaron a las personas como escalones, eh, hablan, sí, de todo, de economía, de los problemas, todo, pero no son capaces de acercarse a la gente, y no conocen cada una de las necesidades de los diferentes distritos, por ejemplo, ¿no? En definitiva, uno gobierna para las personas, o sea, cuando ellos llegan a ser representantes, tienen que representar a las personas, no a sus intereses particulares y ni siquiera a sus opiniones, ¿no? Y esta cuestión, ¿no? Que no toleran la opinión diversa o ajena, están como a la defensiva todo el tiempo, no hay lugar al debate. Bueno, yo quería decirte lo que vos decías, que tenés mucha razón. Nicolás, con lo de soltar, a veces te cuesta decir otra palabra, pero es como mejorar la relación hacia otros. A eso es lo que yo me refiero. Con respecto a la representación del pueblo, como vos decías, María, yo estoy notando que en los candidatos que se postulan en Argentina, yo lo veo muy desde afuera, porque imagínate que yo estoy en otro país y es una opinión desde el exterior. Entonces, por favor, tómenla como tal. Yo no puedo dar una opinión realmente desde adentro. Pero como que piensan todos, no, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, y nadie piensa realmente qué es lo que necesita realmente la Argentina. Y presentar proyectos concretos para lo que es la Argentina. O sea que en ese sentido el perfil del político en Argentina tiene que madurar mucho y también corresponde mucho a los votantes, a los militantes de cada espacio político, poner las condiciones. Así O es, sea, Cari, mira, pienso sin ir yo. muy lejos lo que vos mencionás del tema de los proyectos de ley. Yo pregunté en una reunión entre diputados, que era netamente de mujeres, les pregunté, ¿cómo es el tema? ¿Ustedes tienen que presentar cierta cantidad de proyectos de ley? Y me dijo, sí, no es la calidad del proyecto de ley que presentemos, sino la cantidad. Tienen que ser 2.000 por año. O sea, podemos presentar cualquier cosa que no le solucione la vida a la gente en lo más mínimo, pero tenemos que tratar de alcanzar el número 2000. Y ya está concebido mal de raíz. Vos ves en la cantidad y no en la calidad, por ejemplo, lo mismo la cantidad de asesores que tienen, la cantidad de diputados. Yo creo que la cuarta parte de políticos, pero políticos de calidad, le daría muchísimo más funcionamiento a la Argentina, pero bueno, está todo tan distinto, tan diferente, y es como que a veces es como que, bueno, María hablaba de la tolerancia, de la perseverancia, ¿no? Pero a veces te digo la verdad que uno da mucho, dice mucho, escribe mucho, por ejemplo, como nosotros los periodistas, muchas veces decís, pero ¿para qué? ¿Para quién? Si vuelven siempre a lo mismo. O sea, es como una espiral. Uno tiene Para que alguno, construir sí, para uno. Y a partir para de uno. ponerse en servicio y dar servicio a los demás, pero uno debe Exactamente, eso es muy bueno para uno, porque para uno puede ir para 2 y después para 4, para 5, y es la calidad. cuando modificamos nuestro entorno inmediato y cuando modificamos nuestra propia conducta, indefectiblemente va a modificarse la conducta del señor de al lado. Alex Tassiano, cortito y vamos cerrando. Cortito. Bueno, en primer lugar, que estamos acá con el Día del Estudiante, está Nicolás, que es profesor, hay un montón de profesores,
En Argentina estamos muy lejos de la liberalidad. Desde el momento que, sí, vos también, profesora, desde el momento que una tesis doctoral o una maestría tiene que hacerse, no es chiste, en letra Arial número 11, y tiene que tener tanta cantidad de páginas, y no menos ni no más. John Nash, que es justamente lo que estamos hablando, que la conciliación para el interés de todos, ¿no es cierto?, que no está en contra de Adam Smith, como dicen, sino que es simplemente, está diciendo, no seamos boludos, hagamos un pacto, es para el beneficio de todos, es una carilla y media. Y nada más que una simple reflexión final, para que cada vez nos demos cuenta de la gravedad de la situación. No alcanza la tolerancia. Necesitamos, Argentina, yo vengo escribiendo sobre esto, yo he tenido experiencia en muchos países, incluyendo Alemania, tienen poder asociativo. Si vos no tenés poder asociativo, no hay un nosotros. Nosotros no es yo más el otro igual nosotros, es los otros, o sea, nosotros lo hacemos entre los otros y yo, en el último término. La tolerancia es condición necesaria, pero no suficiente. Y Argentina ha tenido una sistémica conducta de incapacidad asociativa. Yo trabajo en mercados financieros que tienen que ver con la psicología. Es el único país del mundo que tiene una bolsa de comercio, un mercado de valores en donde todas las acciones tienen un socio controlante. En todas partes del mundo existen mercados abiertos en donde no existe un socio controlante. Y lo mismo se está replicando, lo que estaba diciendo María Laura. Se está replicando que de repente todos quieren ser socio controlante. Si te pones a pensar, fulano es, poner el nombre de la empresa, no quiero utilizar el nombre de un político, pero son todos diciendo yo quiero ser controlante. Nadie dice yo quiero ser una sociedad. Y nosotros entonces tenemos un problema muy grave, y me encantaría que después se plegase en otra ocasión, porque me encantó la charla con Karen, si por ahí lo acepta, es cómo podemos llegar a asociarnos, porque con tolerar no me alcanza. Si los alemanes, después de las aberraciones que hicieron, pudieron asociarse y superar, y que nosotros superemos, ¿cómo es que nosotros, aparece la pregunta de Laura, con toda la razón del mundo, nosotros no podemos hablar con Cristina Kirchner? La verdad es que yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Tenemos que tener capacidad asociativa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alex, te quiero mucho. Acá está con nosotros, acá está con nosotros el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray, que estás, ¿no? Álvaro, estás, sí. Estoy escuchando con mucho interés. Atentamente. Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal María? ¿Qué tal Karin? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Muy interesante el desarrollo de esta temática, que realmente obliga a pensar muchas cosas. Yo le pedí a Álvaro que suba, porque si hay alguien que continuamente hace un ejercicio de adaptarse a las nuevas reglas de juego que nos impone la sociedad, nos impone el mercado, impone el liberalismo por sobre lo construido hasta ahora, ese es Álvaro. Y yo me saco el sombrero porque lo veo, a veces me enojo con él, a veces me enojo y digo, pero ¿cómo es que no entendés? ¿O cómo es que no ves esto? ¿Cómo es? Y él con su calma, con su tranquilidad, con ese ejercicio de ir y venir, ir y venir, ir y venir, cómo va construyendo y va adaptándose, y por momentos se adapta, por momentos vuelve a la estructura anterior, pero bueno, yo reconozco y me saco el sombrero que con la experiencia de Álvaro, la sigue luchando, sigue intentando construir y sigue estando
arriba de la ola, surfeando, y no desde una reposera en las Islas Baleares, tomándose un daiquiri, ¿sí? Mientras que la está peloteando como un buen tenista en medio de un partido con todos nosotros. Así que mi reconocimiento, Álvaro, y gracias por estar. No ataques Bueno. a las Islas Baleares, que estoy en 2 semanas allá, che. Sí. Bueno, Álvaro, yo te agradezco mucho también por todo. Nosotros nos conocemos hace muchísimos años y me da una alegría bárbara verte también. Gracias por esta Bueno. invitación, María. Gracias a todos los que han participado y estoy a disposición siempre que lo necesiten. Gracias. Muchísimas gracias, Karen, por tu participación. Es cierto, es muy cierto que llegar a un punto de entendimiento, de escucha, yo creo que los seres humanos necesitamos sentir que podemos construir nuestros propios espacios. Creo que necesitamos sentirnos valiosos y también reconocidos por nuestros pares. Y creo que en esta instancia, tanto Karen, Laura como yo, hemos logrado eso, hemos podido construir las tres en nuestros distintos lugares, y que las tres sabemos que estamos cuando la otra lo necesita, y que de ser requerido nos vamos a alinear. Eso a mí no me cabe la menor duda, porque somos lo suficientemente inteligentes como para saber reconocer a un buen competidor y saber reconocer las cualidades que la otra persona tiene, y si en el momento determinado hay que unirse, lo vamos a hacer. A mí no me cabe la menor duda de ello, y estamos, creo, que comenzando un nuevo trayecto en nuestro camino. Así que muy agradecida por la presencia de todos y de ustedes dos en particular. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches, me voy a dormir porque para mí es tardísimo. Chao, besos a todos. Gracias a todos. Gracias, Karin, gracias, María, gracias a todos. Muy interesante. Gracias.